doctor Rodrigo Moreno está con nosotros, quien es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y pues resulta que hay partidos que perdieron su registro, pero sin embargo en las pasadas elecciones contendieron y habrá algunos que resultaron ganadores. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cómo se va a liquidar esos partidos? ¿Y qué va a pasar con quienes sí ganaron un espacio público? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Trini, mucho gusto como siempre. A ver, la ley, ¿qué dice ahí? ¿Cómo le hacemos? Número uno, ¿se liquidan los partidos cuáles en Jalisco? Bueno, déjame compartirte que primeramente los partidos pierden su registro a nivel nacional, dos partidos, Nueva Alianza y Encuentro Social. Ellos fundamentalmente por no alcanzar el 3% de la votación, y eso lo dice la Ley General de Partidos en el artículo 94, establece que dentro de los requisitos o dentro de las formas o motivos por los cuales un partido perderá registro, será precisamente no alcanzar el 3% de la votación. Ellos están en un proceso hoy en día de liquidación del partido, que esto es desaparecer. Pero en Jalisco tenemos 4 partidos, PRD, PT, Encuentro Social y Nueva Alianza, los cuales, por lo que vea los dos primeros, que me refiero a Nueva Alianza y Encuentro, bueno, perderán el registro. ¿Y qué pasará con PT y con el PRD? Ellos perderán la acreditación. Esto es, no tendrán recurso, no tendrán financiamiento durante los 2 primeros años, o los 2 años previos a 2021, que será el próximo ejercicio electoral. 19 y 20, ni un solo recurso para el PRD ni el PT. Así es, y solamente el año de la elección les darán recurso. Esto es con un tratamiento como un partido de nueva creación. Esa es la sanción por no haber alcanzado el mínimo que establece el artículo 94. ¿Por qué no pierden su registro? Porque nacionalmente le ampara los resultados a nivel nacional. Exactamente, a nivel nacional, pues sí lo alcanzan, pero no en el terreno local, en el Estado. ¿El procedimiento con Nueva Alianza y Encuentro Social, cuál es? Es un procedimiento de liquidación que hace la Autoridad Administrativa Electoral. Esto es, liquidan a los partidos, hacen el procedimiento de liquidación, y esto es entregar todos los haberes del propio partido político, entregarlos al Estado o de alguna forma pues quitárselos, regresarlos al erario, el tema de lo que pertenezca a los partidos políticos, porque están en un proceso de liquidación. ¿Y estos se convierten en asociaciones? En su caso podrían ser asociaciones, dependiendo del número de simpatizantes y de personas que acompañen la ideología política en su momento, y podrán en algún otro momento poder solicitar otro registro mucho más. ¿Cuándo será tiempo para que soliciten registro nuevamente? Bueno, la ley marca algunos plazos específicos, pero tendría que pasar todo este proceso de liquidación y volver a iniciar un trámite como un partido de nueva creación. De nueva creación. Lo que me preguntabas hace un momento, ¿qué pasa? Esa es la duda de todos los del auditorio, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy, o si un diputado, por ejemplo, alcanza un curul y el partido desaparece, se liquida? Bueno, pues es que ellos ganaron con el voto popular. En este caso específico, cerrando números, tenemos a 58 candidatos, bueno, hoy electos candidatos a diputados y un senador. De los 55 de Encuentro Social y de los 2 diputados de Nueva Alianza, déjame decirte que tienen también un senador Nueva Alianza. ¿Qué va a pasar con los 57 diputados? Bueno, pues esos 57 diputados podrán adherirse a una fracción parlamentaria o crear una propia. Ellos tienen el mismo derecho que cualquier otro diputado, sea de mayoría o sea de representación proporcional, porque ya en el seno del órgano legislativo, en el Congreso, ya no hay distinción si llegaste por la vía plurinominal o si llegaste por la vía de la mayoría relativa. Ellos podrán hacer su ejercicio común y corriente como cualquier otro diputado. ¿Qué requisito marca la ley? Bueno, pues que los diputados, para poder formar fracción parlamentaria, deberán de tener mínimo 5 diputados para hacer una fracción o adherirse a una que ya esté a un partido, o en su caso crear una nueva. O sea, Nueva Alianza y Encuentro Social tendrían entonces que decidir si se van con algún partido que está en funciones, puede ser PRI, PAN, puede ser PRD, puede ser cualquiera. O llamarse o buscarse un nombre, o estar simplemente como diputados de la fracción del partido
sin nombre porque no podrían Ni llamarse se pueden llamar de independientes encuentro tampoco. social, podrían llamarse independientes, claro que sí, podrían declararse independientes y formar una sola fracción. E incluso nada más se necesitan 5 miembros para hacer ello. O podrían pasar muchas cosas. Podrían ser que algunos de ellos se adhieran a una fracción parlamentaria, otros a otra y otros se declaren independientes. Es que eso estaría muy interesante porque marcaría mayor peso en un partido, ¿no? Le estaría Así es. dando mayor volumen de votantes en las cámaras. Así es. Esto representa, obviamente, tiene que haber una negociación con quién te vas, ¿no? Vendrá un asunto político más allá de las leyes. Me imagino yo que estaría en el terreno político, de los acuerdos políticos, a dónde van esos diputados. Sí, que tendrá que ser muy interesante. ¿Qué pasa en este juego de los acomodos también precisamente con las mujeres en el tema de la reelección? Por ejemplo, ¿qué impera? Y lo platicamos una vez, ¿no? Si el derecho a estar en el espacio o este derecho a la paridad. ¿Qué está pasando ya con la ubicación de los cargos públicos? Bueno, primero que nada, tocas un tema muy interesante, que es la reelección. Este es el primer ejercicio de reelección que se hace en México, después de que la puerta de la reelección se cierra vía constitucional con la Constitución de 1917 y se apertura el 10 de febrero de 2014. Esto es, los electos en el proceso pasado, 2014-2015, tenían derecho a reelegirse en este proceso electoral 2017-2018. ¿Cómo se conformó el tema entre mujeres y hombres haciendo un binomio con la paridad? A ver, la reelección es un tema fundamental en nuestro país. Me parece que es un tema muy, muy importante porque eso tiene el espíritu de profesionalizar la función, de dar un mejor resultado con un poco más de tiempo de cara a los electores, de cara a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y me parece muy importante, ¿por qué? Porque si vamos cerrando números, la parte de la reforma electoral hace su trabajo y los órganos administrativos electorales, me refiero en específico a Jalisco, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, hace un trabajo excepcional junto con los partidos. ¿Por qué? Voy a darte un dato referencial. Se inscribieron 602 candidatos a cargos de presidentes y presidentes municipales, de los cuales 302 fueron candidatas y 300 fueron hombres. La pregunta es, bueno, ¿y cuántos quedaron? En este momento tenemos... Sí, porque ahí ya no depende de cuestiones de paridad, ahí depende del voto ciudadano. Entonces, ellos fueron propuestos por los partidos políticos, fueron registrados así ante el Instituto Electoral, hizo el trabajo muy bien el Instituto Electoral en Jalisco y finalmente el saldo, hoy en día tenemos 31 presidentas municipales y 94 presidentes municipales. Nunca se había tenido esa cifra. Nunca se había tenido esa cifra, brincamos de 5 a 31. Creo que es un dato referencial muy importante, me parece muy sano para la democracia en nuestro país en el tema de paridad. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Tlaquepaque, que fue en reelección y es mujer, y bueno, vuelve a ganar. Hasta este momento es candidata electa por el municipio de Tlaquepaque. Perdón que le pregunte, porque a lo mejor no tengo el dato. Teníamos 4 presidentas municipales, ¿cierto? En esta administración. ¿Las 4 fueron reelectas o alguna no fue elegida por el voto ciudadano? No tengo el dato exacto, pero sí tengo el dato referencial. Digo, porque eso sería importante saber qué tanto el ciudadano, al momento de que ya pasó por un ejercicio, una mujer continúa confiando, a lo mejor, no por una cuestión de ser mujer, ¿no? Sino por una cuestión de cambio de partido o de cambio de candidato, ¿no? De que no le gustó a lo mejor el ejercicio. Claro, y me parece muy sano porque, bueno, aquí, insisto, por eso comenzaba con esto, es muy importante la voluntad del partido político, el acuerdo político, volvemos al tema que esto es política, y bueno, el derecho de la candidata, con lo que comenzabas tu pregunta, ¿qué prima? Si la reelección para ser mujer o, en su caso, el hombre o la designación del partido. Los partidos tienen vida interna y el Tribunal Electoral, como cualquier tribunal en el país electoral, está en el respeto pleno de los derechos político-electorales de las y los candidatos y de la vida interna de los partidos políticos. Si el partido político designa
o elige, son mecanismos diferentes, que es la vida interna de los partidos, y no trastoca un derecho político electoral, me parece que se tendrá que respetar la vida interna del partido político. Tuvimos casos, como en aquel momento tú bien lo dices, platicábamos sobre el caso de un asunto que nos llegó por ahí, donde estaba un hombre y una mujer. El hombre iba a reelección y una mujer quería ser candidata. Bueno, el tema es que en ese momento fueron designados por el partido. Entonces, ese es el respeto a la vida interna del partido político. Diferente hubiera sido si hubiera sido electa. Si hubiera sido electa, tendría un derecho porque pasó por un proceso de elección y de voto dentro de su partido político. Claro, no hay en este momento ningún recurso de apelación por este asunto. Este asunto ya se tuvo que haber tratado, obviamente, desde tiempo atrás. Y el resultado es que, bueno, son más de 30 entonces presidentas municipales, que es un resultado muy bueno, y que ojalá que ya en el ejercicio, ya en funciones, se les, y digo mal, no se les tiene que permitir eso, se les respete el derecho al ejercicio político y no haya todavía estos personajes que estén boicoteando una labor política ya en el ejercicio. Muchísimas gracias, Rodrigo Moreno, por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Tiempo de la pausa, ya regresamos, estamos en Revista Jalisco, quédese con nosotros.